¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo andas? ¿La cuarta? ¿La cuarta ya? Sí, después de Berna, Bernardo. Después de Bernardo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Ya seguimos con... Ya entramos en el terreno de... Hoy ya es la última histórica, digamos. Sí. Ya entramos en el problema de las drogas propiamente. Hoy vamos a ver cómo se convirtieron en armas, ¿no? Ya pasamos toda la época de tratamiento del dolor. Hoy vamos a ver cómo el opio pasa a ser utilizado como arma, ¿sí? Vamos a estar en el siglo XIX y la primera... Viste que los ingleses tienen en ese idioma tan extraño que es como una especie de utilitarización del lenguaje, una palabra que es convertir cosas en armas, weaponizer, ¿no? Weaponize. Convirtió en el opio en el arma para una guerra contra China. No, la guerra del opio. Las dos guerras del opio. Y utilizaron eso para destruir moralmente la sociedad china. Lo producían en la India, que ya la habían conquistado, y la conquistaron de una manera increíble. Los ingleses utilizaron, ¿sabes qué arma para conquistar la India? Es absolutamente la superioridad moral. Uno diría, ¿qué arma utilizar uno? Bueno, los cañones, la pólvora, el ejército. No, la superioridad moral. Dijeron, ¿ustedes tienen líderes corruptos? Sí, venimos con el ejército, por supuesto. Nosotros vamos a darle un gobierno moralmente mejor, vamos a traer la democracia nuestra. Sí, traemos a nuestro rey, ni qué hablar, pero vamos a traerles gobernantes honestos. Y bajaron prácticamente sin oposición, instalaron su gobierno y convirtieron la India en una colonia más. Y a qué negarlo, los gobernantes de la India realmente eran algo bastante complicado. Pero lo realmente duro en la India era la sociedad de castas. Recordemos que en la India había una casta, los intocables, que si te tocaban nacer ahí, vos no pertenecías a la casta de los humanos. Si tu sombra, ¿sí?, tocaba a un brahmán, te mataban. Un brahmán no podía verte o se tenía que lavar los ojos con una intensidad bastante jorobada. O sea, eras una cosa impura hasta un extremo terrible. Bueno, ahí empezaron a producir opio, amapola, después opio, y lo utilizaron como un arma para corromper la sociedad china. Instituyeron fumaderos con una, provisión importante. Eso creaba adicción. Esto después les pegó una retroexplosión importante, porque los fumaderos se también instituyeron en la sociedad inglesa. Sí, en la norteamericana también, ¿no? Claro, después cuando la migración china. Con la migración china se llevaron el opio también. Claro, que fue en principio para construir el ferrocarril que iba al oeste. Sí, en San Francisco, toda esa zona. Claro, que tuvo una cultura muy importante. Vos sabés que, dicho sea de paso, el chop suey nace en San Francisco. En China no se come el chop suey. Es un plato propiamente de San Francisco. Lo hacían con lo que había ahí. Es un plato de comida china, pero de los chinos que vivían en San Francisco. Entonces, utilizaban el opio para obtener mercadería que de otra manera no podían tener. ¿Qué mercadería en China? Básicamente plata y seda. Bueno, porcelana también. Y esto genera un montón de repercusiones en Europa. La seda siempre fue una mercadería codiciada, ya sabemos, la ruta de la seda, otras cosas. La plata era lo único que el gobierno chino más o menos podía frenar. Y la porcelana después genera una repercusión porque en Alemania logran descubrir la manera industrial de producir una porcelana que primero en Alemania pasa a ser una competencia muy importante a la porcelana china. Hay una industria alemana de loza y de porcelana que pasa a ser una competencia importante de la China. Todo esto como consecuencia de las dos guerras del opio, claro, que fue la primera forma de utilizar el opio como arma. El tema es que utilizar sustancias químicas como arma después tendría una gran carrera de una manera ya mucho más terrible, ya directamente no como una manera de obtener un producto comercial a cambio de algo que se vuelve adictivo, sino ya directamente como una, herramienta de muerte. O sea, yo utilizo una sustancia química para matar al enemigo. Eso ya es algo que en el siglo XX termina con los tratados de Ginebra de, prohibición. Sí, de prohibirse, claro, es otra cosa. Sí, ya sabemos que la prohibición se acata hasta por ahí nomás, porque se
se acata hasta que a los poderosos les sirve. Ya sabemos que, por ejemplo, en Japón hubo un atentado con sarín hace algunos años, que esas cosas siempre se utilizan o no. Pero bueno, las armas químicas hablaremos en otro momento. Bien, el tema es que la guerra del opio fue el último momento que hubo una, digamos, incursión importante del opio y que la compañía británica, que era esa megacorporación que lo dominaba todo, la Compañía de las Indias Orientales, que entre otras cosas también tenía el monopolio del té, antes del descubrimiento de una cosa muy importante, que es el principio activo del opio. La gente, digamos los químicos y los boticarios europeos, se dan cuenta que había un problema con el opio, ¿no? Venía lleno de ramitas, era un polvo de una fuerza variable, vos lo pesabas y a veces te daba un resultado y a veces no, a veces daba un poco de sueño, a veces mucho, a veces calmaba bien el dolor, a veces no, y la gente se te quejaba. Entonces vos pesabas, la medida en la que se pesaba era el grano, ¿sí? No estaba el sistema métrico todavía. Claro. Y la gente se les quejaba, ¿no? A veces te pasabas un poco de rosca, el opio generaba náuseas, ¿no? No era una cosa tan inocua como para decir, yo me puedo dar el lujo de dosificarlo mal. Entonces había un interés muy importante en decir, bueno, ¿cuál será el principio activo de esto para poder tener una cierta exactitud? Y había un chiquitín que había entrado a trabajar a regañadientes en una farmacia alemana, un pibe, no quería ni por casualidad trabajar ahí, el abuelo lo mandó a trabajar, se llamaba Sertuerna. Y el boticario que lo tomó de aprendiz, le enseña a medir, a pesar, cómo lavar los recipientes de vidrio. Y el botija, que en realidad quería ser arquitecto, luego de algunos años se dio cuenta, por esa mirada que tienen los arquitectos, de que algunos de los aparatos estaban mal diseñados, ¿no? Hay un tema de contrapesos, y empezó a hacer los diseños de él y cambió. Había maestros vidrieros, está en una zona de Alemania donde esas cosas hasta el día de hoy, los mejores aparatos de vidrio vienen de allá. La Schott, la Pyrex, todas esas marcas siguen viniendo allá. Y bueno, un buen día trabajando con algunos reactivos de noche, porque le había agarrado el gusto, encuentra unos cristales, ¿no? Primero encuentra una sustancia gris trabajando con el opio y dice, lo encontré. Lo prueba, nada, un fracaso. El boticario se le mata la risa con los amigotes de él, lo botijean un rato, pero trabajando un poco más, lo precipita con un material alcalino y encuentra unos cristales blancos. Y cuando prueba estos cristales, hace lo que cualquiera hace, ¿no? Se los da a un perro y el perro muere. Eran otras épocas. Va a buscar otro perro, le da un poco menos y ya ve que el perro se duerme profundamente pero no se muere. Y entonces ahí sí decide hacer una prueba un poco más civilizada. Entonces busca a unos indigentes y les da algún poco de probar. Les da un poco de dinero a cambio de hacer las pruebas y entran en un sueño profundo, ¿no? Y empieza a ver que se ponen verdosos y no había forma de despertarlo. Se preocupa bastante. Eran experimentos muy informales de alguien que no tenía ningún entrenamiento médico. Y se empieza a asustar. Una cosa era que se le muriera un animal. Recordemos, no estamos hablando de el siglo XXI, que tenemos un montón de leyes, ni nada de eso, ¿no? Y les dio un vomitivo, ¿no? Les hace tomar vinagre para que vomitaran lo que podían tener del medicamento. Ni medicamento, era droga que les había dado. Los despierta y con un dolor de cabeza terrible y un malestar horrible, pero lo saca del letargo y bueno, los recupera y bueno, bastante enojados con él, pero bueno, no se le muere nadie. Y se da cuenta que bueno, había logrado inducir un sueño profundo, que era uno de los efectos del opio. Entonces se da cuenta que había logrado encontrar algo que tenía las propiedades del opio. Y lo llama, por el dios del sueño, Morphium. Y ya ahí empieza a trabajar sobre la dosis. Hasta que un día decide probarlo sobre él, encuentra la cantidad y ahí empieza un periplo. Él era un desconocidísimo ayudante de boticario de un pueblito en Alemania. Nadie le quería dar mucha bolilla, le rechazaban los artículos y no le daban el reconocimiento de haberlo descubierto.
fíjate cómo sería que ni bien se empieza a popularizar lo que él había hecho, aparece en 40 diciendo yo lo descubrí antes. Tanto así que lo reconoce antes Charles Gay-Lussac en Francia que los propios alemanes, Claro. coterráneos de él. La realidad es que nunca tiene reconocimiento ni el digamos la riqueza que le hubiera correspondido por su descubrimiento, que más tarde se llamaría propiamente morfina, y que sería además el primero de los alcaloides, porque es un producto que se obtiene por reacción alcalina y que sería después, junto con la quinina, la colchicina y muchos otros, el primero de una gran serie de medicamentos que serían muy importantes en la farmacopea moderna, ¿verdad? Y que después además hasta el día de hoy forman parte de nuestra batería de medicamentos, modificados de alguna manera, asegurados. Y moriría realmente amargado y, para peor, presa de terribles dolores, porque lo que lo hubiera podido salvar se inventó 50 años después de su muerte, que fue la jeringa hipodérmica. Claro. Él, que hubiera necesitado inyectarse, se muere presa de terribles dolores por una enfermedad, un cáncer, ¿va? Porque el doctor, ya te voy a decir cómo se llamaba, Claro, no se lo podía administrar vía inyectable. Se llamaba, perdón, ya te voy a decir. Esto de tener muchas hojas por el tamaño que tengo que imprimir, ¿verdad? Se llamaba Wright. Mirá el nombre que me estoy olvidando. Tenía un problema. Se llama Charles Romley Alder Wright. Mirá porque no me acordaba. Tenía un problema. Tenía a la esposa enferma y no había forma de administrarle la morfina porque no podía recibirla por boca. Entonces inventa, inspirado en el diente de las serpientes, un dispositivo que no tenía todavía la forma de pistón que conocemos ahora, de administrarle la morfina. Resultado, la mujer puede recibir el medicamento y se convierte en la primer morfinómana que conocemos hasta el día de hoy. Pasa el tiempo, llega el siglo XX y la morfina se convierte en un problema. Ya tenemos la primera epidemia de adicción a la morfina por culpa de no solamente la venta en farmacias y comercial sin un control estatal razonable o efectivo, y la generalización del uso de las jeringas. Ya no se fuma el opio, que era algo clandestino, porque los fumaderos de opio siempre fueron ilegales, porque, digamos, la policía los controlaba, sino, digamos, sanidad. Y ya tenemos la primera epidemia por el uso intravenoso. Sí, pero aparte, digamos, el uso de morfina era un uso legal. O sea, no había nada ilegal en usar morfina. Sí en fumar opio, pero no en usar morfina. Esto era algo privado, lo hacías en tu casa. Entonces tenemos una primera epidemia por abuso de drogas. La empezabas usando por algún dolor, te hacías adicto y empezabas a utilizar los mismos recursos que utilizan las personas que empiezan por algún dolor y terminan siendo adictas a los analgésicos de prescripción de este tipo. Entonces, ya en el siglo XX, a principios, en el laboratorio de la Bayer Leverkusen, no en el cuadro de fútbol, sino en el laboratorio de Bayer, un químico llamado Dresser está trabajando, intentando encontrar un sustituto de la morfina que sea menos adictivo. Prueban con muchísimas modificaciones de la molécula. Había que encontrar varias cosas. Primero, menos adicción. Segundo, un efecto un poco más manejable, que fuera menos intensa la capacidad de generar sueño, que fuera igual para aliviar el dolor y que en lo posible fuera menos generadora de náusea y que pudiera, por ejemplo, mantener la capacidad de aliviar la tos, porque ese es otro efecto que tiene la morfina, calma la tos. Hasta el día de hoy, el mejor antitusígeno de todos los opiáceos es la codeína y se sigue usando. Bien, ¿qué pasa con esto? Encuentran que el derivado diacetilmorfina tiene excelentes capacidades de todo eso. Entre otras cosas, no es amargo y se disuelve bastante bien en agua. Parecía bien. Dresser encuentra que todo esto venía muy bien y se apura a hacer una predicción. Lo va a presentar en un congreso y dice, esta droga va a curar la adicción a la morfina. Va a ser tan buena en la prevención de la morfinomanía que va a ser una droga
tan heroica que la hemos llamado heroína. Resultado, 20 años después, la heroinomanía había superado, por supuesto, la morfinomanía. Ya el consumo había desplazado, por supuesto, al de morfina. Ni que hablar que ya sabemos todo lo que pasó después con el consumo de la heroína. Pero, además, la heroína siguió en las farmacias hasta la década del 70. O sea, no es que fue desplazada se siguió vendiendo en distintas partes del mundo, ¿no? Cada país tenía su reglamentación. En Uruguay, por supuesto, que no se vendía. O sea, Uruguay siempre tuvo una reglamentación bastante avanzada en cuanto a sacar cualquier cosa que estuviera sospechosa de causar problemas antes de que los causara. Bueno, lo que pasa es que acá estamos hablando de medicamentos también. Ese es el tema que tienen estas drogas, que son legales, digamos. La cuestión es que vos las tenés que regular. El problema es cuando no hay regulación al respecto. Claro. O hay una doble vara, digamos, que es lo que tenemos como gran hipocresía en gran parte del planeta. Que hay ciertas drogas que generan adicción, que generan dependencia, que se venden bajo el rótulo y por la propaganda de un laboratorio, y hay otras que están en el mercado ilegal y que son tratadas como si fueran, por supuesto que hay algunas que son tremendamente nocivas y no tienen ningún tipo de beneficio para la salud, digamos, pero el tema es que estas otras también muchas veces hay abuso, la consume gente que no debería consumirla. Claro. De hecho, esto probablemente lo vamos a ver en la próxima columna, cómo se ha extendido el uso de ciertos fármacos. Bueno, vos sos químico, hay cosas que, bueno, te duele tal cosa, bueno, querer, porque tenés una migraña, tomar un derivado de la morfina es como querer matar un mosquito con una bazuca. Para empezar, vamos a ver si es migraña. Claro, pero digo... ¿Cómo sabes si no es jaqueca? Bueno, es muy importante porque mucha gente se autodiagnostica el tipo de dolor de cabeza que tiene. Un dolor de cabeza cualquiera, digamos. Pero es que ¿no? mucha gente se autodiagnostica la migraña y de repente tiene jaqueca. A lo que voy es que hay dolores que son de analgésico. Claro. Te haces un esguince. Bueno, sí, te va a doler, está bien, pero se toma un analgésico. No es razonable que vos te encajes una cosa que te deje mutando ahí un poco más fuera de ambiente, porque no es un dolor acorde a lo que vos estás. Sí, ¿va a ser efectivo? Sí, mucho más de lo que debería, con el riesgo además de que vos después generes dependencia, tolerancia y necesites esa sustancia para cualquier cosa. Y cuando la necesites no te da efecto. Claro. Es muy importante lo que acabas de decir, porque hay una diferencia entre droga y medicamento. La droga es el principio activo. Y tanto las ilegales como las legales tienen que ser vehiculizadas en una forma de administración. Y eso es el medicamento, una manera en la que yo lo puedo consumir. Porque ¿qué pasa? La dosis es tan pequeñita que nadie la puede manejar cómodamente. Hay que poner un diluyente para que, por ejemplo, un comprimido o una cápsula, que yo pueda agarrarla, porque si no, es una cantidad tan pequeña que no se puede manejar. Entonces, para que te hagas una idea, cuando yo me recibí fines de 93, los supositorios de codeína eran de venta libre. Y era la misma codeína que cualquier otra presentación tenía que llevar una receta naranja, que es mucho más complicada de conseguir que la verde. O sea, supositorio, receta libre. Y era la misma droga estupefaciente. Se corrigió rápidamente, pero llegó hasta el 93 y 94 que había esa doble situación. Claro. ¿Por qué? Porque se usaba como antitusígeno y porque no había un gran problema de adicción relativo a la codeína en Uruguay. ¿Ah? O sea, más se corrigió. También el Plidex era de venta libre y había una droga en esa medicación que era exactamente igual a la de era diazepam, que en todas las otras presentaciones estaba controlada. Ahora se lo sacaron al Plidex. Exactamente en ese momento no sé, porque a Dios gracias no me dedico a eso. Pero en aquel momento podías comprar, te tomabas 3 de esos y era exactamente lo mismo que un diazepam 10. Claro. Bien, pero a lo que vamos. La heroína genera los primeros problemas y empieza a generarse toda esa situación que se empieza a producir en toda la zona de Afganistán. Y ya empieza a generarse todo lo que vimos a partir de la década del 90 con los mujahidines, que empiezan a producir amapola en grandes cantidades y se vuelve una fuente de riqueza para comprar armas en Afganistán,
que fue la situación hasta ayer. ¿Sí? Una forma de producir grandes cantidades de morfina, pero como materia prima para hacer otras cosas. Ya la morfina no pasa a ser el objetivo, sino la materia prima para muchísimas otras cosas que son las que en este momento están causando todos los problemas en el mundo. O sea, porque morfina por supuesto que se utiliza, sí, claro, pero hoy en día son las drogas, famosas drogas zombies que dieron origen a esta columna, que son las que están dando el problema. Pero la zona, no únicamente, porque hay otros lugares, especialmente en América, porque América es un lugar que tiene, digamos, tanto terreno difícil de controlar, que también hay zona de producción, por ejemplo Ozark, que es muy, fácil obtener zonas donde podés producir. Pero básicamente sabemos que en esas zonas hay producción y es muy fácil sacar porque tenés enorme valor en pequeño volumen. Entonces vos tenés una gran cantidad de valor de morfina en pequeño volumen. Y eso podés convertirlo en aún más valor de otras drogas. Y con eso, cuando llega al lugar donde lo vas a consumir, llámese Estados Unidos, por ejemplo, que es el lugar donde está el verdadero problema, entonces ahí es donde se genera el problema que estamos viendo y que tenemos miedo que llegue ahora. ¿Cuál es el tema? Hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, sí, digamos, eso lo vamos a hablar la columna que viene. Te cierro con esto. 1960, finales cerca del 67. Un laboratorio empieza a vender un medicamento para que las embarazadas no tengan las náuseas del primer tercio de embarazo. ¿Sí? Al final del embarazo empiezan a nacer bebés sin brazos y sin piernas, ¿no? Lo que se llamó focomelia. Esa droga se llamó talidomida. Y se probó que la causa de ese problema fue la talidomida. Se generó un problema serio a nivel mundial porque la culpa fue del laboratorio que causó el consumo por una acción comercial. O sea que la causa fue la ambición del laboratorio por generar un consumo para algo que era banal solamente para obtener ganancias. A raíz de ahí se generó un marco ético de no crear medicamentos para trastornos que se resuelven solos, que son banales, y además los servicios internacionales empezaron a regular en serio, por lo menos éticamente, cuando no se puede legalmente, cómo se va a establecer las filosofías de manejo de ciertas drogas. ¿Tá? El tema talidomida cambió la visión mundial de ciertas cosas. A veces para mal, como el tema de la psilocibina, los cucumelos o el LSD, que nos mandó un siglo para atrás en algunas cosas, y a veces para bien, como el tema de los opioides, que como el crimen organizado tomó las riendas por el prohibicionismo, bueno, estamos donde estamos, pero eso la semana que viene. La semana que viene. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Nos vemos la semana que viene ya adentrándonos en lo que está pasando medio que en la actualidad, digamos. La semana que viene vamos a meternos con Purdue Fármacos y el Oxycontin. Exacto. Que fue todo lo que hizo Campo Orégano de la situación que está viviendo. Y ahí vamos a ver qué pasa cuando la FDA mira para otro lado. Exactamente. Pausa y enseguida volvemos. Viene Nachito. Giustizia Infinita 2024. Raffaella è italiana.